información y iniciamos en este momento la clase de controles automáticos. Entonces espero pues que el día de hoy haya sido muy bueno para ustedes, que hayan podido tener un buen día y estamos pues ya atentos y dispuestos a esta asignatura. El día de hoy el objetivo es terminar de ver cómo es el montaje con amplificadores operacionales de un sistema como el control de velocidad. Entonces, habíamos visto la clase pasada que existía un bloque, un PID. Voy a mostrar mi pantalla en este momento, con el permiso de ustedes. Existía un PID. Vamos a trabajar acá Simulink. Listo. Que existía un PID donde nosotros lo encontrábamos directamente aquí sobre los bloques continuos y teníamos un controlador PID que es este, en términos generales con una función de transferencia en términos de S. Hasta ahora estamos viendo los primeros pasos de un sistema de sintonización de elementos. Y este bloque de control se desglosaba era con tres amplificadores operacionales, que era un KP, que era un proporcional, ya fuera inversor o no inversor, un controlador I, que era un integrador, que normalmente su salida era inversa, y un PD, o un D en realidad, un KD, que nosotros pues utilizábamos como el derivador y que la ganancia era igual a RC. La ganancia en el integrador era menos 1 sobre RC. Y la ganancia en el KP que fuera negativo sería menos RF sobre RI. Y la ganancia en un KP positivo sería RF sobre RI más 1 según la configuración que hiciéramos. Vimos que aquí al final de este bloque hay un sumador. Ya vimos cómo se hacía los bloques, los tres bloques y la unión de esos tres bloques con un sumador triple. Pero el esquema de control viene ligado fuertemente a tener lo siguiente y siempre se los he venido, digamos que caracterizando de la mejor manera. Tenemos un sumador restador. ¿Listo? Este sumador restador que tenemos acá. ¿Listo? Dicho sumador restador debería estar vinculado a una función de transferencia en términos de S, que nosotros vamos a llamar en términos de control la planta, y que este es el controlador, el PID, o llamémoslo controlador, que necesitamos para que esta planta funcione. El control de velocidad está ligado a la planta, ¿no es cierto? Está ligado a un motor, que la planta en este caso sería un motor, y que estos bloques de control se tienen que hacer con amplificadores operacionales. Sabemos que al final, aquí en este punto 1, aquí donde yo estoy señalando con el mouse, íbamos a tener un sumador triple con los tres condicionales del PID, siempre y cuando el controlador requiriera un PID. ¿Listo? Y para finalizar, nosotros lo que buscábamos era normalmente trabajar un scope, donde veníamos literalmente trabajando dicho scope para pues poder visualizar esta información. Entonces yo personalmente voy a utilizar acá nuestra retroalimentación unitaria, que pues este sería el bloque completo de el control de velocidad que necesitaríamos. ¿Listo? No sé qué pasó acá con el scope, pero ya salió. ¿Listo? Y dicho control de velocidad, pues directamente, ¿qué va a tener? Va a ser inducido, en este caso por un potenciómetro, que va a estar ligado a este sumador restador, donde el potenciómetro yo lo voy a representar en este momento como
Podríamos trabajarlo como un escalón unitario porque va a ser una señal de entrada de voltaje fijo, que podemos variarlo, sí, pero lo ideal es que el sistema debe seguir a la entrada. Entonces, para darles claridad, este sería el potenciómetro. Eh, Aquí tendríamos en realidad nuestro controlador de velocidad, un control de velocidad realizado por no con amplificadores operacionales. ¿Listo? Recordemos que yo les recomendaba el LM324. Creo que necesitan unos 2 o 3 de esos amplificadores. Entonces, esta sería la planta de control. Pero ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos y qué sabemos hacer? Conocemos la planta, que es la que ustedes identifican. Ahorita ya vamos a mirar qué está pasando con la planta de Luis, que me pidió el favor que la revisáramos. Conocemos cómo son los bloques de control del controlador P y D, según lo que necesiten, si es un P, si es un PD, si es un PI, si es un PID. Lo van a colocar acá con el sumador al final. Y esa señal debe estar directamente retroalimentada al motor. Pero, ojo, los amplificadores operacionales aquí deberían montar un seguidor de voltaje. Entonces ya vamos a mirar. Aquí necesitarían un bloque que nosotros vamos a nombrar como el seguidor de voltaje. Listo, un seguidor de voltaje. Para la unión de la salida de estos amplificadores con la planta. Para garantizar que no exista una pérdida de señal, tener claro acá que este es el error de estado estacionario. Y ese error de estado estacionario debe tender a ¿qué? ¿Se acuerdan? A cero. A cero, muy bien. Y que la retroalimentación en este caso va a ser netamente un cable que se devuelve a un sumador restado. Entonces, vamos a mirar nosotros cómo funciona dicho sumador restado. Lo voy a poner por acá, pero ya lo voy a hacer gráficamente desde Multisim. Creo que tenemos Multisim en línea, que también es un recurso interesante, se los presento. No sé si con ustedes ya haya trabajado multisim.com. Y pues hacen una cuenta normal. Yo voy al hacer el login en este caso. Y voy a crear, aquí en la parte superior derecha, le digo crear circuito. Vamos a mirar si este multisim en línea nos permite sacar amplificadores operacionales. No sé, pero creería que sí. Entonces multisim en línea permite guardar sus circuitos online, permite ver gráficas, osciloscopios, toda la cosa. Tiene pues, lo mismo que tiene un simulador electrónico de software offline. Entonces creo que aquí tengo toda la configuración analógica. Tengo un amplificador operacional aquí, sí, los tengo. Entonces voy a trabajar con este señor por acá. Entonces aquí les muestro el amplificador operacional que ya conocemos. Y el sumador restador tiene una estructura de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener presente que requerimos tener una resistencia con valores superiores a un K, pero en este caso yo les recomiendo que estas resistencias tengan valores por lo menos de 10K en el sumador restado. Y vamos a traer varias resistencias como estas con esta configuración. Y por acá tendríamos la entrada negativa, siempre es por la inversora,
y la entrada positiva por la no inversora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ante el esquema, la no inversora sería la entrada del potenciómetro y la inversora sería la entrada de la retroalimentación del sistema de control, como lo podemos estar aquí visualizando. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo un poco más claro cómo se ve en pantalla en este momento el trabajo de el control que necesitamos hacer. Entonces, aquí tendremos la positiva, aquí vendría la señal negativa y necesitamos tener una resistencia retroalimentada para darle la ganancia de estabilidad de 1 a este sumador restador. Entonces, estas resistencias deben ser resistencias de 10K, que es mi recomendación en este momento. ¿Listo? Esta sería la configuración. Entonces siempre va a ser la entrada no inversora menos la inversora. Y esta va a ser nuestra configuración de amplificador operacional. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la entrada positiva y la entrada negativa. Entonces si de pronto podríamos utilizar elementos de referencia. Y tendríamos la positiva que en nuestro caso sería el potenciómetro. ¿Listo? Y aquí vamos a llevarnos un poquito de este señor por acá. ¿Listo? Y el negativo sería la señal de retroalimentación. Señal de ¿listo? Señal de retroalimentación. Entonces, todo esto nosotros vamos a tenerlo presente como nuestro esquema del sumador restador. Entonces les presento cómo debería ser pues, dicho elemento, cómo sería configurar. Las resistencias deben ser iguales en esta configuración. Este esquema de configuración sería el esquema que iría acá. Luego iría el esquema de los amplificadores operacionales del controlador y tendríamos un seguidor de voltaje. Para todos, ¿es claro que es un seguidor de voltaje o es la primera vez que escuchan el concepto? No tengo claro ese concepto. Ok, Stephanie, cuéntanos. Bienvenida. Stephanie, tenemos la manito levantada. Bienvenida, cuéntanos. Muy buenas noches. Chicos, ¿escuchan a la compañera? Yo no sé, hoy soy yo que tengo fallas técnicas. No, profe, no está hablando. Vale, vale, perfecto. Entonces, Stephanie, nos cuentas cuando tengas acceso al micrófono, con mucho gusto, bienvenida. Entonces, un seguidor de voltaje, que voy a buscar el esquema. El seguidor de voltaje lo que permite es garantizar que nosotros podamos empalmar dos impedancias sin afectar un circuito independiente del otro, ¿vale? Es un esquema muy sencillo, en realidad el mismo voltaje que entra es el mismo voltaje que sale, pero lo que hacemos es hacer separaciones de impedancias para que los sistemas de control no se afecten. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que el seguidor de voltaje que vamos a colocar después del controlador del PID, vamos a colocar un seguidor de voltaje para
separar las impedancias de los controladores con la planta. Entonces, este es el esquema básico. Se los voy a dar a conocer acá en Multisim. Y en realidad pues entra por positivo y la retroalimentación es por negativo. Entonces, en realidad lo único que tendríamos que hacer nosotros es colocar otro amplificador operacional de esta manera. Este sería nuestro seguidor de voltaje y la entrada directamente estaría acá. ¿Vale? ¿Listo? Entonces dicha entrada estaría directamente acá. ¿Para qué hacemos eso? Para separar impedancias de un sistema a otro, que sería el montaje que iría aquí, exclusivamente acá, entre el bloque del controlador, ya sea P, ya sea I, ya sea un PID, ya sea un PD, ya sea un PID, y debería haber un seguidor de voltaje antes de la planta. En este caso la planta pues es un motor DC, debe ser un motor DC, no puede ser un motor reductor, no puede ser un servomotor, ya digamos que eso ya lo tienen digamos que claro de mi parte. Entonces, en este momento, no sé si existan preguntas, estoy para solucionarlas si existe alguna incidencia con lo que acabo de explicar. Ya sabemos cómo se hace el controlador PID en términos de amplificadores operacionales. ¿Cómo hacemos un seguidor de voltaje que es el empalme de impedancias de los controladores a la planta? Ya sabemos cómo hacemos el sumador restador y que lo que yo quiero es que en la entrada del sistema haya un potenciómetro que varíe de voltaje dicho motor. Van a colocar un potenciómetro que sea variable de 0 a 5 voltios. Pero sus amplificadores operacionales es muy posible que necesiten de menos 12 a 12 voltios. Entonces aquí es muy importante ustedes cómo van a compensar los sistemas de energía. Entonces no sé si existe alguna pregunta por el momento, chicos. Stephanie sigue con la manito arriba, no sé si quiera preguntar. Profe, Sí, Luis. o sea, en este momento ese es el esquema que vamos a seguir para el laboratorio. Sí, Para uno de los laboratorios, pero nos va a servir para varios. Pero bueno, sí señor, ok. digamos que para darte claridad, nosotros debemos un controlador de velocidad. Nuestro primer laboratorio estaba propuesto que fuera este laboratorio, pero el tiempo y la evolución de la clase no nos dio para llegar acá. Entonces este es el laboratorio que yo les voy a recibir, que creo que quedamos para recibirlo. Fue el 7 si no me equivoco. O sea, de hoy en 8 si no estoy mal. No mentiras, estoy siendo mentiroso yo. El 22 creo que fue lo que yo acordé para 21, 22 en realidad. O 21 o 22. Si puedo estar en Bogotá el 22, me lo entregan el 22. Si no, el 21 en línea lo entregan. Yo se los confirmo la próxima semana. ¿Listo? Tener presente que Correcto. esa misma semana después de Semana Santa, el 19 es el parcial. ¿Sí, Jaderman? Qué pena, profe. Es que se me entrecortó la llamada cuando se está dando la fecha. ¿Para qué día queda la entrega de este proyecto? Habíamos dicho que entre 21 y 22. Mi intención es estar en Bogotá el 22. Pero si existe alguna incidencia, yo puedo cuadrar clases porque ustedes realmente conmigo el 22 no ven clases. Si los profes no me colaboran, pues no hay problema, recibimos el 21 en laboratorio. ¿Vale? Y recordemos, Jaderman y compañeros, que el 19 después de Semana Santa es el parcial. Según lo que tengo previsto, los parciales son después de Semana Santa. ¿Vale? Ah, ok, Sí, profe, señor. listo, vale, muchas gracias. Entonces, Y en esa actividad, entonces, su merced, ya nos dio el circuito del sumador. sí señor. Ya en la clase pasada supimos cómo sacar un controlador, Uh-huh. ¿cierto? Acá el seguidor de voltaje. Pero entonces, ¿cómo anexaríamos lo de la planta? Eso sí no lo tengo No, un la poquito claro. planta es físicamente, es que después del Ah, la que seguidor de hicimos, la voltaje que es un hicimos. motor. El motor, Ah, ok, el ok, motor ok. como tal, o sea, Montar la que ya hicimos. sí, ya es el Profe, motor. tengo una pregunta. Sí, claro, Wilmer, bienvenido. Profe, es que en el esquema que hicimos el martes teníamos los amplificadores, ¿sí? El KP, el KI y el KD.
y luego teníamos los sumadores. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? No, Pero en este esquema está antes. está muy bien, claro. Recuerda un poco, Wilmer, que dentro de esta cajita hay tres controladores, ¿sí o no? Tres controladores, tres. Y esos tres Sí, señor. controladores deben tener un elemento que sume las tres señales. Por eso están los tres bloques de control y enfrente colocamos un sumador triple. Que va a ser la salida de ese sumador triple, mira dónde va a estar ubicado. En la salida de esta caja. O sea, dentro de esta caja hay tres amplificadores operacionales más un amplificador más que suma las tres salidas de esos tres amplificadores. Ok, sí, señor. Y el anterior, o sea que el anterior es otro aparte. Este que estoy Ese. aquí, Wilmer, es el que estaba explicando ahorita, que es el sumador restador, que es el siguiente esquema eléctrico. Es este esquema eléctrico. Este es un sumador restador. O sea, Wilmer, este esquema va a ser este bloque. Este que estoy acá, este señor, grandote. Ok, profe. Perfecto, ¿Listo? gracias. Y el seguidor de voltaje, que es el que va después del sumador triple, es este esquema, Wilmer. Este de acá, este solito. Listo, profe, muchas gracias. Vale, no, con gusto, para eso estamos. No sé si existan más preguntas. Profe, sobre el scope, El scope. tenemos No, que... aquí en el scope, muy bien, Luis, excelente. El scope es su multímetro. Entonces les voy a explicar cómo debe funcionar el sistema de control. ¿Qué dice? ¿Qué es una función de transferencia? Volvemos al concepto inicial. Cuenten. Ayúdenme. Es un modelo matemático, profe. Sí, listo. ¿Y qué es ese modelo matemático, Andrés? ¿Qué representa? La relación de la salida con respecto a una Listo. función de la entrada. Entonces, y cuando yo hago un controlador, lo que yo hago es buscar que la entrada, que la salida siga a quién? A la entrada, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, si el potenciómetro en la entrada tiene un voltio, ¿cuánto debe haber acá en la salida? 1 voltio. Si aquí hay 10 voltios, ¿cuánto deben de haber acá? 10 voltios. La Si salida aquí tiene que ser hay, igual a la si entrada. aquí hay 5 voltios, ¿aquí cuánto debe caer sobre el motor? Los mismos 5, ¿no? Profe? O sea, digamos, Exactamente. la corriente tiene que Entonces, ser igual. sea el controlador que sea, la señal de salida debe seguir a la señal de entrada. Y cuando yo les haga con el multímetro, entonces les voy a decir, digo, Jaderman, piloso, muéstreme acá cuál es el error de estado estacionario y mueva el potenciómetro. ¿Eso hacia dónde tiene que ir? A cero. Perfecto. Yo les digo, no, déjenme mirar la señal que le está cayendo al motor. Ah, vea, está ahí 2.3, déjenme mirar cuánto hay en el potenciómetro. Ah, hay 2.3, entonces su controlador está bien. ¿Es claro? Sí, señor. Perfecto. Este laboratorio es con amplificadores operacionales, pero nosotros tenemos otro laboratorio más que hacer, que es el controlador, el laboratorio de control de posición. No sé si se acuerdan de él. Entonces, no sé si hay más preguntas sobre él, ya se dejó claro. Voy a dejar acá, digamos que en el video también claridad. Pienso que yo había dicho que era el 7, pero bueno, les voy a dar hasta el 22. 21 o 22 es en la entrega del laboratorio. 21 o 22 de abril, entrega de laboratorio. La otra semana les confirmo si es presencial o es virtual. Yo esperaría que fuera presencial. Así puedo ver más detalles de las plantas. Así puedo ver los dominios de ustedes. ¿Listo? Ahí quedaría. No sé si hay preguntas hasta el momento acá. ¿No? Bueno,
Entonces, ahora sí, Luis, si quieres yo dejo... Ah, tengo una manito levantada de Alex. Hola, Alex, cuéntame, bienvenido. Hola, profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. qué pena. O sea, el laboratorio se tiene que entregar con el sistema de posicionamiento, el No, 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 sistema de no, 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 velocidad. no, no. No, o- porque el de posicionamiento no se los he enseñado. No puedo ser tan... Ah, eh, ok. Entonces, ¿me podrías decir? Qué pena, por favor, es que no tengo entendido bien. Ok, nuevamente, Alex, con gusto. El 22, 21 o 22, dependiendo cómo se me den las cosas, yo puedo estar recibiendo ese laboratorio presencial. Si no, lo recibo el jueves virtual, el 21. Ahora, en este caso, solamente se va a entregar este laboratorio de velocidad, este control de velocidad. Pero el control de velocidad es netamente con amplificadores operacionales. Por eso la clase anterior explicamos cómo hacer el PID. El día de hoy estamos explicando cómo hacer el seguidor de voltaje, cómo colocar un sumador restador y cómo este esquema de control se vuelve una implementación real. Entonces, Alex, lo que yo estoy pidiendo para el 21 o 22, la próxima semana les confirmo, es que este laboratorio se debe entregar físico con amplificadores operacionales. Tienen que tener muy presente que los amplificadores operacionales necesitan fuentes duales. Yo ya les expliqué a ustedes cómo hacer una fuente dual. Y si no, en T-Inco hay fuentes duales. Deben compensar un poco sus señales para que los voltajes sean equilibrados. Por acá tengo una... Nuevamente, Sí, fui yo. estoy dando claridad nuevamente al tema. Solo es uno y el único laboratorio que hay que entregar el 22 es cuál, muchachos. Chicos, ¿cuál es el único laboratorio que entregar el 22? El del El amplificador, del amplificador la placa con los operacional. amplificadores. Que Alex toca el tema del de posición. Alex, no he enseñado todavía el de posición. Vamos a arrancar hasta hoy a hacer ese laboratorio, ¿vale? Pero yo les daré una fecha posterior para entregar dicho laboratorio, ¿vale? Ah, ok, profe, entonces para el 21 o 22 sería el del control de El velocidad control de con velocidad por amplificadores los operacionales. amplificadores Entonces les operacionales. comentaba un poco que tienen que tener presente que este sistema necesitan fuentes duales. Entonces, esas fuentes duales pues normalmente son a 12 o 15 voltios. Si no tienen fuentes duales con dos fuentes sencillas pueden hacer una fuente dual. Yo ya se los expliqué. Y dicha fuente dual se puede hacer hasta con cargadores que tengan un buen amperaje, ¿no? Entonces que ambos tengan el mismo amperaje y que ambos tengan la misma salida de voltaje, lo que hacen es sacar su fuente dual ustedes de manera directa. Si no, pues sé que en la universidad también hay fuentes duales que les pueden prestar para hacer los laboratorios. Tienen que tener presente que el potenciómetro solamente va a tener voltajes de cuánto a cuánto. Se lo repito acá de pronto para no generar 5 voltios. problemas. De 0 a 5 voltios debe ser solamente el voltaje del potenciómetro. Entonces aquí pueden utilizar un regulador a 5 voltios, un 7805 o un diodo Zener, o conseguir otra fuente externa y descargan las mismas tierras para activar el sistema. Bueno, la solución a los 5 voltios lo dan ustedes, o le ponen un Arduino y le sacan los 5 voltios de ahí, no sé. O sea, ya ahí la solución de ese sistema lo dan desde ustedes. Yo colocaría realmente un regulador y ya, no me estresaría más. Eh, en términos generales, este es nuestro laboratorio. Por eso les pregunto, ¿hay alguna pregunta, duda, algo que tenga que yo darles claridad, que necesitan? Hay que dar claridad, claro, que este montaje debe ser un montaje muy limpio, que uno vaya a revisar ese protoboard y se pueda ver dónde están las conexiones, que no hayan por ahí un poco de jumpers como arañitas, nada de ese tipo de elementos. Entonces, hoy vamos a mirar, digamos que, digamos una parte interesante sobre este tema. No sé si tengan preguntas de sus propias plantas, sé que Luis la tiene,
Y los que quieran hacer las preguntas antes de que yo continúe con más, digamos que conceptos, considero que es el espacio para hacer las preguntas que requieran. Si las necesitan, con mucho gusto estoy acá para ayudarles. ¿No? Entonces, en este caso, yo le voy a pedir a Luis que entonces mostremos la planta y me muestres qué es lo que está pasando. Esto puede ser un error para todos, eh, donde pues ustedes pueden generar alguna incidencia con el tema, digamos que la caracterización de la planta. Entonces, no sé, Luis, voy a dejar de compartir y te dejo a ti el espacio para que nos muestres. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ya están viendo mi pantalla, profe. Sí, señor. Bueno, este es el código, profe. Ujú. Ya voy a mostrarle la planta. En un segundito. Ahí está viendo la planta. Vamos a mirarla. Sí, Tengo señor. otra. Bueno, entonces, acá ya reconoció el Arduino. Listo, Luis, vamos a mirar una cosa. Déjame mirar el sensor. No, no sé si lo puedas zafar. Sí, ya lo zafé. Listo. Si te da solo ¿Cómo? ceros y luego unos, Luis, la salida que debes tomar es la que dice A0 y no la salida que dice A1. Digo, perdón, A0 y no la que dice D0. Sí, A0 estamos tomando. Ahí debería generarnos voltajes variantes de 0 a 5 voltios. Si no es así, Luis, puede ser que esté averiado el sistema. Pero, profe, ya cambiamos el sensor. eh, O también puede ser, El Arduino, no creo, no, o también puede ser que el encoder que tienen ustedes sí, no es, esté o muy bien alineado o cuando, digamos, está la velocidad del motor, el sensor no alcanza a detectar los cambios entre unos y ceros. También puede ser. Podemos ver el encoder, Luis. sí, señor. Qué pena contigo ponerte en esas. De No, frente, de pues, frente. Eso, no, pero ese encoder está bien. Vuélvelo a correr, monta el sensor, intenta que quede bien alineado. Cuando uno hace eso, antes de que ejecutes el código, mira si al girar el encoder, el sensor emite un parpadeo en un LED de testigo. sí, señor. Entonces, Sí. vuélvelo a correr y miramos entonces qué está pasando. Un segundo. Sí, mira acá, profe. Vamos a mirar. Acá, Sí, ahí ahí está se nota el generando parpadeo. el parpadeo. Bien, listo. Ahí lo estoy moviendo con la mano y se nota el parpadeo. Listo. Ejecutemos. Ahora lo va a correr.
no corrió. No, se quedó. Preciso. Deme un segundo. Que ya leyó el Arduino. Ahora no me está leyendo nada. Ahorita me estaba leyendo. Ay, Dios mío. Bueno, intenta ahí cuando te lea, entonces lo volvemos a mirar, Luis, estoy atento. Vale, profe. Vale, ¿Vale? gracias. Te pido que dejemos de compartir pantalla, entonces iniciamos con el concepto del día de hoy. Entonces, en ningún momento tocamos el tema del toolbox de SysOtool. El SysOtool permite, vamos a cerrar un poquito este esquema, vamos a decir que sí. Vamos a guardarlo como el esquema de velocidad. Listo. Y nos vamos acá directamente a MATLAB. Yo voy a crear, no mentiras, voy a llamar primero la herramienta SysOtool. Entonces, lo pueden hacer desde el command window. Se escribe así, SysOtool. ¿Listo? Y al darle enter, automáticamente él nos va a abrir dicha herramienta de SysOtool. Esperemos un momento, mi equipo no es tan poderoso como el de ustedes. Y aquí ya nos abrió SysOtool. Si están viendo mi pantalla. Entonces se llama Control System Design. ¿Listo? ¿Listo, Luis? Tenemos la manito levantada de Luis. Sí, señor, dale. No, profe, qué pena que se me levanta acá. Ok, vale, perfecto, no hay problema. Entonces miren lo que tenemos acá. Habíamos hecho una identificación básica del modelo de SysOtool, pero hoy lo vamos a trabajar de una manera ya más detallada. En el SysOtool nosotros podemos guardar sesiones, o sea, lo que vamos aquí controlando. Nosotros debemos elegir una arquitectura de trabajo. Entonces lo primero que siempre debemos hacer, recuerden, lo primero que siempre debemos hacer en control en SysOtool es editar arquitectura. Le vamos a dar clic allí y nos debe aparecer una pantalla como la siguiente. Entonces, al editar la arquitectura, nosotros vamos a tener este bloque. Podemos tener distintos bloques de control, como lo pueden ver acá en este momento. Bastantes arquitecturas de control que existen, pero hasta el momento hemos trabajado la primera. Digamos que desafortunadamente el concepto del curso pasado no nos va a permitir dejar avanzar mucho sobre la arquitectura, pero vamos a trabajar esto. Entonces siempre vamos a tener un controlador, G va a ser la planta y vamos a tener un punto de retroalimentación. Este punto de retroalimentación para nosotros es el que vamos a tener en consideración para nuestro segundo laboratorio de posición. ¿Listo? Y aquí pues tenemos una entrada que puede ser f igual a 1, o si necesitamos una ganancia del controlador, pues ahí lo vamos mirando. Vamos a imaginarnos que tenemos una función de transferencia de la siguiente manera. Entonces aquí voy a llamar una función llamada GDS, que va a ser igual a la transform function de
sobre S más 2. Listo. Y la vamos a correr, perdón, que aquí nos hizo falta el paréntesis. Listo. Tengo una función de 1 más sobre S más 2. Y a esta función la voy a excitar con un step que se llama GDS. Y miremos la respuesta. Entonces, si vemos la respuesta acá, ¿el sistema es estable o no es estable? No, No se sale. Entonces, hay que estabilizarla. Pero entonces, en este caso, vamos a mirar cómo estabilizamos este sistema pensando que esto es un motor. Entonces voy a llamar esto de lo siguiente. Voy a decir que el motor para mí va a ser igual a GDS. Y ya tengo una variable llamada motor. Y voy a imaginar que a ese motor le voy a controlar la posición colocándole al eje del motor un potenciómetro. Al motor le voy a controlar la posición de salida en voltaje con un potenciómetro. Y yo voy a decir que el potenciómetro tiene una función de transferencia de la siguiente manera. Entonces el pot va a ser igual a una transform function. Voy a acá aumentar un poco para que lo puedan ver. A una transform function donde este pot va a tener una respuesta de 1 sobre 1 más, no sé, 30. Y cerramos aquí el paréntesis y aquí colocamos la coma. Listo. Entonces aquí miremos qué pasa cuando tenemos un sistema retroalimentado en lazo cerrado de manera unitaria como el que hicimos de velocidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros excitamos el sistema con un set point, con otra función de transferencia que afecta mi señal de salida? Entonces en este caso nosotros vamos a ir a nuestro CISO Tool, Control System Design, como lo quieran llamar. Seleccionamos la arquitectura, que ya la hemos hecho previamente, pero es importante hacerla. Vamos a seleccionar esta y vamos a llamar primero G y miramos cómo nos controla el sistema y luego miramos qué pasaría si tuviera a G y a H como el punto de retroalimentación. Esto ya no sería uno, sino sería una función de transferencia. En este caso sería pot. Entonces voy a llamar primero a G. Entonces aquí en G, que es el motor, vamos a pensar que no tenemos nada, una retroalimentación, que vamos a hacer el mismo control de velocidad. Y G va a ser para mi motor. Lo selecciono y le digo importar. ¿Listo? Después de importarlo, solamente estamos importando hasta ahora el motor, le vamos a decir OK. ¿Listo? Y él debe importar el sistema. Miren, automáticamente el sistema acá, en la parte inferior derecha del CISO Tool, va a mostrarme la respuesta del sistema si estuviera retroalimentada. Pero en este caso no hay ningún controlador puesto. En este caso no hay nada, digamos, que incite este sistema. Entonces aquí también vamos a colocar las grillas. Este es el plano, el semiplano izquierdo de estabilidad. Nos está diciendo que hay un polo ubicado en el semiplano izquierdo y que hay un lugar de las raíces que es el de relojos que se encuentra acá. No sé si ven este puntico rojito acá. Si yo corro este punto rojo, ya se acerca al polo. Profe, qué pena, me perdí antecitos del punto rojo. Ok, ¿quieres que arranque nuevamente la explicación? Por favor. Claro que sí, no hay ningún problema, entonces voy a cerrar nuevamente. Vamos a cerrar acá, le voy a decir que no. Vamos a explicar nuevamente cómo llamamos a CISO Tool. Entonces vamos a limpiar acá el Command Windows. ¿Y cómo llamamos CISO Tool? De esta manera, CISO Tool. Escribimos en el Command Windows CISO Tool y damos Enter. Y se nos debe abrir un entorno gráfico como el siguiente.
¿Listo? Entonces, nosotros aquí vamos a elegir la arquitectura y le decimos editar arquitectura. Lo primero que siempre debemos hacer en CISO Tool. Vamos a seleccionar la primera arquitectura para este primer ejemplo y vamos a traer solamente la planta del motor pensando que H es igual a 1 y que el sistema de retroalimentación es unitario como lo hemos venido haciendo. Entonces aquí yo voy a llamar aquí en G, que es el motor, esta de acá, voy a llamar acá en G, le digo acá en la flechita importar, nos abre esta ventana y yo voy a traer la función de transferencia del motor que llame, le digo importar y nuevamente miren que acá atrás nada, todo está en cero, ¿sí ven? Todos los gráficos están en cero, le vamos a decir ok y automáticamente debe importar la planta y la respuesta. No sé si hasta ahí vamos bien, no hay preguntas. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿No? Bueno. En ese momento vamos a dejar un poco, voy a cerrar un poco mi gráfico de respuesta frecuencial y transitoria del sistema, los diagramas de Bode, y voy a trabajar solamente sobre estos dos. Entonces voy a organizar un poquito mejor este tema acá y ya, listo. Entonces en el lado izquierdo está el lugar de las raíces, el R locus. Si quieren recordar acá también podemos hacer un R locus de motor y nos va a mostrar el lugar de las raíces, que debe ser lo mismo que nos debe estar mostrando allí. Míralo acá, es lo mismo. Tenemos un polo en -2, que es lo mismo que nos está mostrando acá el sistema. Entonces, estos puntos rojos son el lugar de las raíces. Y yo los puedo acercar tanto a los ceros como a los polos del sistema y mirar si solamente ajustando estos sistemas con ganancia me da los sistemas de estabilidad. Teóricamente este sistema se puede estar estabilizando así. Pero miremos qué es lo que está pasando directamente al controlador. Entonces, si recordamos el controlador en la arquitectura, ¿cómo se llama? Sí. Y miremos qué está pasando con C cada vez que yo muevo mi lugar de las raíces. Miren la ganancia que le está dando a C. Esto quiere decir que, ojo, si usted le da una ganancia a C, esta ganancia realmente es como si tuvieran un proporcional. Entonces vamos a darle una ganancia de 10 y miramos si subió. Y miremosle una ganancia de 12. Miremos si el sistema se estabilizó. Una ganancia de 15. Una ganancia de 20. Ya las ganancias se empiezan a ser muy altas. Entonces nuevamente volvemos a una ganancia de 1, que es como arranca el sistema. Y nuevamente el sistema, mire dónde se posiciona en el lugar de las raíces. Entonces C, al darle un valor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy induciendo? ¿Un qué? Un proporcional, ¿sí o no? Un KP. Al correr el lugar de las raíces aumento o disminuyo así solito el sistema de ganancia. Entonces, lo que tiene interesante el CISO Tool, que es este señor, nuevamente voy a poner el lugar de las raíces en 1, como venía genéricamente. Vamos a darle aquí unos criterios de diseño. ¿Cómo le doy criterios de diseño? Mire, yo les puedo decir, no, es que yo quiero que mi controlador tenga una estabilidad en 0.8 segundos. Ahora que antes lo hacíamos con la barrita del page de tuner y ahí jugábamos, era ahí, digamos que chévere el ejercicio de acomodar la ganancia, el sobrepico,
el overshoot, bueno, el rizo, ahí lo podemos ir acomodando de una manera más tranquila. Pero en este caso vamos a darle unos criterios de diseño. ¿Y cómo le damos criterios de diseño? Entonces vamos a decir, yo voy a decir que mi sistema de control le voy a permitir que tenga un overshoot y tenga un punto de estabilidad. Entonces sobre el lugar de las raíces, como lo estoy haciendo acá, le voy a dar clic derecho. Y lo que voy a decir es requerimientos de diseño. Y le voy a decir, yo voy a hacer un nuevo requerimiento de diseño. Porque cuando ustedes hacen controladores deben de existir requerimientos de diseño. ¿Listo? Entonces vamos a buscar primero acá el tiempo de estabilidad. Yo voy a decir que quiero que el tiempo de estabilidad esté en 0.8. ¿Vale? Le voy a decir acá, ok. Y miren qué está pasando. Está diciendo que el tiempo de estabilidad debe estar sobre esa línea negra, ese umbral. Miren lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco en el lugar de las raíces, acá a la línea que estoy haciendo, me estoy acercando al punto de que de estabilidad, ¿sí o no? Estabilidad. Pero en términos de ganancia grave, ¿no es cierto? Entonces ahora yo puedo decir que si es así, tengo este umbral para la estabilidad, pero tengo que utilizar alguna de las herramientas que yo he venido trabajando. Entonces vamos a agregar un integrador a ver cómo nos va en el sistema. ¿Cómo agregamos un integrador? Entonces ya coloqué una condición de diseño, yo puedo poner muchas más, ¿no? Yo podría decir que el sistema puede tener un overshoot, que es un sobrepico máximo al 10% o al 0.1. O sea, que puedo permitirle al sistema que se salga y suba y se estabilice eh, un 10%, o sea que de 1 suba a 1.1 y se estabilice el sistema. Pero para esta función de transferencia todavía no, pero lo podría hacer. Entonces vamos primero a darle al controlador, doble clic sobre el controlador y vamos a decir acá, listo, yo me voy a parar sobre él, pero aquí en donde dice en los elementos dinámicos, ceros y polos, al darle clic derecho puedo agregar ceros reales, polos complejos, integradores, cero real, cero complejo, un derivativo. Entonces voy a agregar un integrador a ver cómo nos va. Entonces miren lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? Agregamos el integrador, pero estamos por fuera de ¿qué? ¿Ya se estabilizó? Pregunta técnica. Sí, Pero no ya va se a estabilizó. qué. Estabilizó. Pero el tiempo de respuesta está mal. Ah, perfecto. Miren lo que pasa acá. Entonces, en lugar de las raíces voy a empezar a llevarlo a que estas raíces se vayan pues hacia el lado que necesito la estabilidad. Necesito llevármelas hacia este lado. Pero no voy a cumplir en este momento de ninguna manera el tema de estabilidad, porque si ustedes se dan cuenta, solo el lugar de las raíces por donde pueden pasar, por las líneas azules. O sea que en este momento mi sistema de estabilidad va a llegar a 0.8. El sistema se estabilizó y aquí ¿qué tendría yo en este momento? Un integrador que solamente está afectando al sistema. Entonces vamos a colocar, nosotros podemos mover el integrador e intentar acercarse de ese integrador al lugar de las raíces. Esto es un ejercicio de mucha práctica y de mucha paciencia. Entonces yo voy a intentar correr mi integrador un poquito por acá. Ya no se va a volver un integrador, sino que se va a volver un ¿qué? Vamos a intentar que nuestro lugar de las raíces se acerquen al umbral de estabilidad. ¿Qué pasó ahí? Miren, nuevamente me estoy acercando, en este caso, con mi lugar de las raíces, pero como que no funcionó. Entonces nosotros nuevamente tenemos que empezar a buscar
otro elemento que me permita a mí hacer que el lugar de las raíces llegue al punto de estabilidad, pero me dé la ganancia correspondiente. Si ustedes se están dando cuenta, yo no estoy llegando al lugar de estabilidad que quiero. ¿O sí? Porque en este caso, miren que mi lugar de las raíces no va a correr tanto como yo quiero en punto de estabilidad del 0,2. Entonces vamos a mirar un poco si llevando al límite este polo, que ya no es un integrador, pues pueda de alguna manera llegar al umbral de la estabilidad. Entonces aquí es donde aparece muy bien el concepto del diseño y que hay que empezar a jugar con los ceros, los integradores, con el fin de que nuestras condiciones de diseño se cumplan, ¿vale? En este caso, miren que mi condición de diseño no se está cumpliendo. Tendría que llevar de pronto sobre esta línea un poco más este lugar de las raíces para que esta línea se corra hasta el umbral que yo quiero trabajar. Y hacer que ese lugar de las raíces me den el punto de estabilidad. Ahí teóricamente estoy, ¿sí o no? El azulito podría andar sobre ese punto de estabilidad, miremos. Sí, ya podríamos decir que estamos trabajando sobre el umbral. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Buscando qué? Estabilidad. La estabilidad. Muy bien. Vamos hasta ver hasta dónde podemos llegar con nuestro integrador. En realidad ya no es un integrador. Pero entonces aparece el concepto del overshoot, ¿sí o no? Llevémoslo hasta 1. No sé si para ustedes es claro lo que estamos haciendo. Estoy trabajando sobre una condición de control y sobre él estamos trabajando el punto de estabilidad. Pero mire que cada vez que me acerco al punto de estabilidad, ¿qué está pasando? Hay muchos sobresaltos. Muy bien, entonces ya no nos sirve llegar hasta allá. Entonces vamos a buscar un poco aquí, digamos que esa curva de perfección y lo vamos a corregir con ganancia. Aquí yo estoy diciéndole al sistema, yo ya estoy estabilizando el sistema sobre 0,8, ¿no es cierto? Teóricamente. Sin tener tanto golpe en la señal, lo tendría aquí. Listo. Miremos cómo funciona C en este caso y cómo quedó. Miren la función de transferencia de C. Copiemos este número, 2.0872. ¿Qué pasa si yo le doy más ganancia? Miremos con 5. Al darle mayor ganancia como en el proporcional, empieza el overshoot, entonces no nos sirve. Aquí podemos jugar con bloques externos, para ya como tenemos una respuesta con nuestra condición, en este caso, yo puedo decir que a este señor le voy a dar una ganancia de 2. Y miremos cómo funciona. Ah, miren tan bonito. Una ganancia a F le di una ganancia de 2. Listo. Tenemos nuestro sistema controlado a 0.8 segundos. ¿Qué utilicé? Un integrador que se volvió un ¿qué? ¿Ustedes creen que ya es un integrador o qué es? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Ahí lo está diciendo la pantalla, véanlo. Yo monté un integrador, pero es que el integrador siempre va a estar ubicado sobre -1. ¿Y ustedes creen que el polo quedó ubicado en -1? ¿En dónde quedó ubicado? Mírenlo acá. Ya es un polo. Miren que aquí le está diciendo dónde está ubicado. ¿En menos qué? Es un integrador. Ya no es un integrador, es un polo, ¿no es cierto? Porque el integrador solo se pone en -1. ¿Vale?
Hasta aquí hay preguntas. Lo que hice fue colocar una condición de controlador. Luego coloqué un integrador buscando que mis lugar de las raíces, esos puntos rosaditos, pudieran tocar ese umbral, pero si ustedes se dieron cuenta, quedaba sobre 1, sobre -1. Y lugar de las raíces nunca iba a llegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Yo puedo correr los ceros y los polos que pongo. Y lo corrí hasta que el umbral del lugar de las raíces me empezó a pegar sobre la condición de diseño del controlador. Posteriormente me di cuenta que al colocarlo sobre la condición del controlador y al aumentar la ganancia, ¿qué hacía el controlador? Subía a buscar 1, pero hacía un ¿qué? Un amortiguado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para que lo tengan allí presente, mis chicos, nosotros buscamos que de alguna manera la condición de diseño se cumpla. La cumplimos. Como no nos estaba dando, yo pude haber colocado un derivador y también lo pude haber corregido con eso. Pero pienso que esta función de transferencia es tan básica que solamente con el polo, la ganancia del KP y una ganancia externa en F me da completamente la estabilidad. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener presente la arquitectura. Entonces, realmente F cuánto vale si fuera una arquitectura de control. F va a valer una ganancia de ¿cuánto? De 1.96. 1.96. Y ese 1.96 yo lo puedo representar como un amplificador operacional no inversor. No sé si me hago entender. Ahora, ¿cómo llevo este controlador? Ya generé una condición de estabilidad, una condición del controlador. Ahora lo que yo voy a hacer es, generalmente, es exportar mi controlador. ¿Cómo exporto mi controlador? Miren que aquí ya me está dando la función de transferencia. Cuando me doy clic en F, aquí en el preview me muestra el valor de F, del bloque F. Aquí cuando yo le doy clic en C, me muestra el valor del bloque C. Mírenlo acá. Aquí en G, pues obvias razones es mi función de transferencia. ¿Listo? Y H no la he cargado pensando que es un controlador retroalimentado. Entonces vamos a decir cómo exportar, vamos a explicar cómo exportar dicha función de transferencia a nuestro entorno de MATLAB, ¿vale? Entonces aquí, en este bloque le decimos exportar. Yo le digo exportar bloques de control, ¿listo? Aunque también lo podemos exportar como un modelo de Simulink, pero igual vamos a exportarlo primero como un bloque de control. Y aquí nos va a decir qué es lo que quiere uno exportar. Y yo en mi caso que modifiqué F y qué y C. Y le digo acá que exportemos. Automáticamente debe aparecer en el workspace C y F. Yo quiero ver la función de transferencia de C, mírenla acá, y yo quiero ver la función de transferencia de F, le decimos véala acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, también podríamos exportarlo a un modelo de Simulink. Vamos a exportarle, me está diciendo que sí quiero continuar. Y automáticamente él me va a botar un bloque de control de Simulink. No sé, ustedes, ¿es claro para ustedes? Entonces miren acá. Tenemos lo siguiente. El compensador, que es mi C. Mi planta, que es G. Y una entrada, que en este caso tiene una amplitud de 1 y una frecuencia de 1.
Vamos a correrlo. Aquí este debe tener el valor de f y vamos a decirle run. Y miremoslo acá como si la de feo. ¿Por qué? Porque la señal de entrada tiene que seguir a la salida. Porque esto es una señal de entrada frecuencial. Vamos a mirar con un step. ¿Qué pasaría? Y mírenlo acá. Nuestro sistema de estabilidad está bien. Ojo porque no arranca en 0, sino arranca en 1. O sea que aquí arranca antes de 1, ya el 0,8 ya está estabilizado el sistema. No sé si es claro para ustedes el desarrollo de este controlador. ¿En serio? Eso. Por mi parte, hasta el momento sí, profe. Entonces, perfecto. Vamos a mirar cómo nos fue. Igual este sumador restador es el mismo que tenemos circular. Entonces vamos a mirar acá, en este momento, un ejercicio ahí práctico rápido. Entonces ustedes ahí van a tomar en referencia un motor con la siguiente planta. Muy similar. Un motor con la siguiente planta. Y lo van a hacer y van a mostrar cómo les fue. Entonces, vamos a tener una planta equivalente a 1 sobre 1 más 10. Esta es su función de transferencia. Van a hallarle el control a esa función de transferencia como yo lo hice, así. Pero el criterio de diseño, en este caso, entonces voy nuevamente acá, aquí creo que renombré la función de transferencia, ¿sí? GDS. Nuevamente aquí yo voy a abrir SysOtool. Nuevamente la función de transferencia se las voy a copiar en el chat para que lo tengan ahí presente. Necesito que apropien muy bien el conocimiento sobre esto. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a llamar SysOtool. ¿Vale? Vamos a llamar SysOtool. En este momento, chicos, ¿me escuchan? Ya, vamos a llamar SysOtool en este momento. Y vamos a cargar nuevamente la función de transferencia que les di que se llama GDS. Listo. Y GDS vamos a tenerlo aquí nuevamente en el bloque G. Lo van a importar y lo van a cargar. Listo. Entonces aquí tenemos ya nuestro sistema y ojo con lo siguiente. En este momento nosotros vamos a colocar un diseño, un requerimiento de control nuevo para este nuevo sistema, donde el tiempo de estabilidad va a ser igual a 0.9. ¿Listo? Con esa función de transferencia. ¿Listo? Entonces, chicos, intenten hacer el controlador y me cuentan. Voy a estar acá muy atento. Profe, ¿qué pena? Es un ejercicio que lo que quieran de apoyo estoy acá. Sí. Sí, Luis. Profe, ya me corrió el programa. Déjenmelo mirar, por favor. Voy a dejar de compartir. Pero había un compañero que tenía una pregunta antes. Sí,
Yo, profe, qué pena, ¿me podría decir otra vez el tiempo de respuesta? O... El tiempo de respuesta es de 0.9, Listo, profe, gracias. ¿vale? No hay problema. Profe, ¿sigue mi pantalla? Sí, señor. Bueno, aquí ya voy a correrlo. Sí está corriendo. Sí, señor. Ya sé cuál puede ser su error, pero terminemos lo de correr. Ahí ya leyó. Vamos a mirar entonces. Déjame mirar el vector de salida. Ah, de este lado no me aparece nada, profe. Me aparece es acá. Sí, El exactamente, veo. sí, sí está bien, sí. Déjame mirar ese vector, Luis. Le doy aquí. Ahí donde dice vea, le das doble clic. Sí. Ya, un segundito, que está un poquito lento. Ya salió. Sí lo estoy viendo, profe. Listo. Luis, abrimos el código. Señor. Mostremos el código, por favor. El código, listo. Ahí está. Ahí donde dice in y out, donde guarda los vectores, quítale las Sí, señor. comillas a esa X. Déjalo sin comillas. Tanto a in como a out. Y vuélvelo a correr. Listo. Tengo una pregunta por ahí.
las comillas. Podría ser Brenda, por eso vamos a mirar cómo nos va. O pueden ser. Ya lo intenté con las comillas doble y no. Y no, vamos a mirar así. Veremos a ver cómo nos queda ese vector. Es un error. Les genera un error. Sí, un error y no se detiene. No se detiene el motor. Le pienso. Profe, creo que sé cuál es el error. Dale, Juan, estamos aquí. Bienvenido. ¿Sí se Claro acuerda sí. que cuando yo le presenté la planta presentaba ese mismo error? Sí, pero no, la verdad tengo tanta cosa en mi cabeza que no me acuerdo. Entonces, bueno, en la línea 8 del código, en TM está en 0.01, entonces es solo que lo pongan 1. Y ahí ya lo corre y le da. En La línea 8 solo uno, es solo 1. ahí. Sí, y las X se las deja normal, en comillas dobles o sencillas como las tenía. Por puntos para el parcial. Bien, eso está bien que ayudemos a los compañeros. Murió el computador. Con paciencia ahí. Mucho por un día. No, ¿No? no señor, ya leyó nuevamente. Lo voy a darle error nuevamente. Luis, envíame el código, yo lo reviso mañana y te envío un chat o un mensaje con la revisión y la corrección si toca hacerlo. ¿Vale? ¿Por, por dónde lo envío, profe? Envíamelo ¿Por qué medio? al correo y yo con mucho gusto le hago una miradita mañana y yo te respondo, Luis. Te voy a enviar mi correo. Y- Listo, profe. Ahí te lo Muchas gracias. compartí. Hay necesidad de, no sé, ¿qué me recomienda cambiar? ¿Qué más le cambiamos? Si dice Bueno, nuevamente la mira, planta, ahí hay otra incidencia. Mira que una X es grande y otra X es pequeña. O estoy viendo mal. Mm, no, Para profe. mí va sin comillas dobles. Sin comillas, en realidad. Creo que yo así les di el código. Y así No, funciona. va con comillas. El que nos dio usted es con ¿Sí? Bueno, comillas. no Sí, me acuerdo bien. Pero ese es el mismo tamaño de la X. sí, están iguales. Sí, bueno, pues tiene que ver desde Minúsculas. acá para mí la perspectiva es distinta. Qué pena. Por eso yo pregunto. Sí, no, son iguales. Listo, ahí te envié el correo. Entonces vamos a intentar hacer el controlador que les dije. Listo, profe, A ver gracias. cómo les va. Quiero ver a ver cómo les va y me comparten en pantalla cómo fue el ejercicio.
tenemos una preguntita por ahí. Miguel Ángel, cuéntanos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, disculpe, es que pues me entré un poquito tarde en la sesión, pero igualmente alcancé a ver un poco, pero pues obviamente otra. En este momento ya tengo llamado la función de transferencia al CISUTUL, digamos, ahí me apareció los dos gráficos, en uno es pues, el que usted mueve para cuadrar la otra función. Entonces digo, no sé la verdad qué paso seguiría ahí. ¿Usted me puede colaborar? Claro, con gusto. ¿Comparto pantalla? Sí, si me haces el favor, por favor. Listo, profe. Deme medio minuto que estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Estoy controlando mi mismo ejercicio para mirar si de pronto los puedo editar de una vez. Estoy haciendo acá el ajuste del controlador. Listo. Perfecto. Miremoslo acá ustedes. Entonces, listo. Entonces primero coge esa que dice RLocus Editor Loop Transfer en la ¿Esta? solapita, en la solapa de arriba, como en la pestañita y la arrastras al cuadro vacío. Eso. Ahora eso y abajo donde dice no, no señor. ¿Por qué dice? Así. Eso. Bueno, también es válido, no hay problema. Entonces cargaste el sistema. Ahora donde ponemos criterios de sistemas de estabilidad. Entonces usted se para sobre el RLocus, le da clic derecho y le dice diseño de requerimientos y le dice nuevo. Y ahí en setting time vas a escribir de 0.9. Esa es la condición. Entonces le Listo. va a decir que cuando en lugar de la raíz los puntos rosados estén sobre esa línea, el sistema va a estar estabilizado en 0.9. Pero tu polo está lejos, entonces toca mirar es si pones un integrador para que se acerque a esa línea, si pones un polo real, o si pones un polo complejo. A mí me funcionó mucho para el control de estabilidad del sistema. Ahí sí ya digamos que lo que ustedes deseen agregarle al controlador lo pueden hacer. Y Ya eso no es un vendría haciendo ejercicio acá, ¿cierto? en C, en C, en C. Siempre es en C. Pero si vemos que de pronto Miguel Ángel en C se estabiliza pero no tiene la ganancia de 1, podemos utilizar F para utilizar una ganancia externa para estabilizar el sistema. Ok. ¿Vale? Eso es esa. Entonces ahí ya digamos que con el equipo, le ideal es que lo hagan en equipo, busquen y ahorita en unos 10-15 minutos miramos cómo les fue. Listo. ¿Vale? Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Sí pudieron hacer la estabilidad? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar yo qué hice. Entonces, voy a compartir pantalla.
y les voy a mostrar lo que hice. Miren el sistema estabilizado. Se estabiliza en el rango del 0.9 que coloqué yo, punto de estabilidad. Y utilicé el siguiente elemento, un polo complejo. ¿Cómo lo agrego? Acá, agregar un polo complejo, complex polo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le voy a poner una ubicación tanto en la parte real como en la parte imaginaria. ¿Listo? En este caso, yo coloqué mi sistema aquí estabilizado. Yo lo puedo ubicar manteniéndolo en X como en Y, aumentándolo o disminuyéndolo. Hubiera podido hacerlo de otra manera. Por ejemplo, acá voy a pegar ese mismo número y vamos a mirar qué es lo que le pasa al sistema. Lo tiendo a estabilizar un poco más o a perderlo un poco más. Entonces, cuando el sistema empieza a generar ganancias, ya sabemos que el sistema empieza a sobreamortiguarse, ¿no es cierto? Miren lo que yo estoy haciendo. Estoy bastante lejos de el punto de estabilidad que yo determiné. Entonces, al acercarme a este punto de estabilidad, miren lo que pasa. Yo lo que busqué fue que estos polos, perdón, uy, madre, se me fue muy lejos. Estos acá no estuvieran tan arriba para que no sobre oscilaran. Miren aquí, yo voy a eliminar nuevamente la ganancia que le puse acá. Vamos a decir que es 1. Y empecé a buscar la manera de que mi lugar de las raíces se mantuvieran sobre el eje, pero que ¿qué pasara? Pero que el sistema se estabilizara sobre donde nos estábamos estabilizando o determinando. Si ustedes pudieron observar, mi controlador tenía unos complejos de 5 y de 2.1, si no me equivoco. Y lo que hice yo fue buscar que este lugar de las raíces se acercara y disminuyera pues ese pico. Mírenlo aquí. Pero ¿qué va a estar pasando? Está pasando que yo disminuí considerablemente la curva de respuesta, pero ¿pierdo qué? ¿Qué perdí aquí, chicos? ¿Estabilidad? Sí, perdí la ganancia, en realidad es el concepto. Entonces voy a KF y lo que yo hago es darle una ganancia, no sé, de 8. Y lo que hacemos es subirla o bajarla hasta que ella llegue a un punto, digamos que mediático en la estabilidad. Si ustedes se dieron cuenta, miren que yo antes tenía una constante de 7 punto algo. Por eso yo les decía a ustedes que ningún controlador es igual, ni siquiera el que yo hago. Miren acá. Y estoy condicionado a esa condición de diseño que yo puse. 0.9 en la estabilidad. No sé si es claro para ustedes lo que yo hice o hay alguna pregunta o duda por el momento. Lo que yo hago es buscar que esas franjas azules, que son los caminos que pueden tomar el lugar de las raíces, peguen con las líneas de la condición de estabilidad. No sé si haya preguntas o dudas sobre el tema. Chicos. ¿Preguntas, dudas? Entonces, bueno. Profe, disculpe, qué pena, profe. Sí, Miguel Ángel, cuéntame. No entendí lo que hizo con el polo. Digamos, pues yo, o sea, lo que poco que, como le dije, llegué un poco tarde, pues usted movió el F. Entonces, pues yo moví el F hasta que me dio 1. Pues pensé que me iba a caber, pero pues vi que usted hizo como una gráfica con eso, entonces pues ahí la verdad me perdí un poco. Que esto que coloqué acá,
No, el polo complejo fue que dijo. Sí, hice un polo complejo. Entonces yo lo que Sí, hice fue agregarlo acá, un polo complejo. Acá lo agregué. Miren la función de transferencia que aparece. Es una función de transferencia de orden 2. Y lo que hago es sobre este polo complejo, es decirle al polo complejo, mire, yo quiero que se ubique. En mi caso yo los ubiqué en la parte real, que es el eje X, lo puse en menos 5.1, y en la parte imaginaria es 1.1. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo coloco, había solamente un punto rosado, pero cada polo genera un punto rosado, que es el lugar de las raíces. Yo lo que hago es que este lugar de las raíces, los caminos azules me dicen por dónde van a caminar ese lugar de las raíces según la ubicación de mis polos. Mírenlos acá. Yo lo que hago es correrlo ya sea hacia arriba o sea hacia abajo para que cuando mi lugar de las raíces pegue estos puntos rosados sobre él, pues la gráfica de respuesta me dé la que esperamos. Perdón, la que esperamos. Entonces, no sé si es claro, el punto complejo nos sirve mucho cuando tenemos esa incidencia. Luis, cuéntame. Profe, pero podemos también estabilizar Claro, con un lo de polo. otra manera. O Claro, sea, claro. no solamente con el punto complejo. Mire, por eso yo le decía a ustedes el ejercicio del martes, ningún controlador es igual. Yo lo pensé así, de pronto Luis ya lo controló de otra manera. De pronto el equipo de Dilson lo controló de otra manera. De pronto el equipo de Omar lo hizo de otra manera. Desde que lo controlen a mí no, eso es lo que me interesa. Yo personalmente vi que la forma más fácil era un polo complejo, pero ustedes pudieron haber dicho no. Nosotros pusimos un integrador y un cero y un polo. Ah, bueno, válido. Por eso les decía, ningún controlador es igual porque el que los diseña es esta cabeza, la de ustedes, ni siquiera la mía. Entonces, pues ahí no quiere decir que sea la única manera, no existen millones de posibilidades de diseño de un controlador. ¿Vale? Ok, profe. ¿Listo? Entonces, chicos, si no hay más preguntas, entonces ojalá les haya gustado la clase. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. Ya no nos vemos más. Profe, qué pena una pregunta. Sí, señor, las que sean. Profe, en la parte práctica, si uno coloca un polo complejo, ¿cómo hace en la parte práctica Ah, para ok, estabilizar? nos toca sacar los coeficientes. Y nos toca sacar desde la parte práctica acá, buscar esto, llevarlo a la ecuación de un PID. Entonces busquemos la ecuación de un PID y se la muestro. Ecuación matemática de un PID. Y la ecuación matemática es esta. Si yo lo veo en términos de Laplace, sería Kp, que es una constante, más 1 sobre S, más 1 sobre S por Ki, más 1 más Kd por S, en términos de Laplace. Y lo que nosotros buscamos es que tengan estos comportamientos. Igual, si ustedes hacen este proceso y una S con otra S y hacemos la suma de esas fracciones, nos van a dar una función de transferencia de orden 2, como la que a mí me dio. Y lo que hacemos es buscar las constantes de la ecuación de transferencia. Pero igual, si quieren, en la próxima clase les explico cómo las sacamos sin ningún inconveniente. Ah, listo, profe, muchas Con gracias. gusto. Bueno, también digamos que es muy importante lo que él dice, saber cómo yo saco esas constantes para poderlas implementar. De pronto también utilizamos herramientas digitales como el Arduino para cargar controladores analógicos, pero está bien la pregunta, ¿vale? Entonces, chicos, un abrazo para todos, feliz noche. Profe, gracias. No Con todo queda gusto.
decirle, sino que le encargamos el video Vale, no, ya. de mi ya parte, ya porque mismo lo voy a hacer. estaba enredado con lo de la planta y casi no Vale, pude. listo, Luis. Gracias. Con gusto. Gracias.